Y algo más sobre inteligencia artificial, porque bueno, el tema está en candente, caliente, pero siento que casi todo el mundo está diciendo tonterías. Y afortunadamente no es que yo lo opine así, pero es que el otro día me encontré y lo puse en Twitter, una de estas conferencias que daba Richard Feynman, que es uno de los sujetos más impresionantemente inteligentes de la historia, premio Nobel de Física, y un sujeto además totalmente fuera de lo tradicional, el tipo que le gustaba tocar los bongos, que iba a sitios de strippers a hacer cálculos de física cuántica, mientras veía a las chicas desnudarse en un strip club, que aprendió a tocar una especie de sartencito para poder participar en el Carnaval de Río porque le parecía divertidísimo, y que abordaba muchísimas cosas. Lo que puedan ver de Richard Feynman en YouTube es enriquecedor, es evocador y lo desafía a uno a pensar distinto. Como decimos, este canal pretende que la gente piense y piense bien, aunque no piensen igual que yo, pero que hagan lo mismo que yo hago, que es tratar de pensar. Luego pensamos cosas distintas y eso está muy bien. Entonces, Richard Feynman le hicieron una pregunta sobre si las máquinas podrían pensar y pensar como seres humanos. La respuesta es maravillosa, porque primero que nada explica que nuestros cerebros, por más que la gente quiera, no son computadoras, ordenadores, computadores, no son eso, no tienen ni sistema operativo, ni sus rutinas, ni han sido programados por nadie, son un mecanismo totalmente distinto y por lo tanto detecta ya Feynman cosas que son muy difíciles de hacer para las máquinas. En 1985, de cuando es la conferencia, a 2023, donde exactamente los mismos problemas de percepción y de reconocimiento de patrones todavía le cuestan un trabajo enorme a las redes neurales que hemos creado, cosa que se ha visto con los automóviles que supuestamente algún día se van a conducir solos, pero que siguen confundiendo a personas vestidas de amarillo con semáforos y siguen sin ser capaces de identificar ciertas cosas, ¿no? Además de que caen en los sesgos de siempre, pues como la mayoría de la gente es en Estados Unidos o en ciertas zonas donde se han probado los vehículos, la mayoría de la gente es blanca, pero entonces cuando pasa un negro no lo reconocen como persona. Y no es que se haya vuelto racista, el racismo es una actitud subjetiva, pero lo que ha hecho es asumir los sesgos de su alrededor, como toda la inteligencia artificial. Yo le he pedido que me haga un montón de personas y raras veces me hace un indígena latinoamericano. Le he pedido personajes a la inteligencia artificial, trato de jugar con ella, de estar más o menos al tanto de qué avances tiene, y nunca te pone un indígena latinoamericano a menos que se lo pidas. O sea, su gente estándar sigue siendo la gente que domina la parte en inglés de la red, si es que se están alimentando de Google Images o de lo que les han alimentado. Hay un viejo concepto que había en la programación informática, que es que si entra basura, sale basura. Pues ya que estamos en ello, vamos a seguir con el tema rápido de la tontería artificial. La idea es: si entra basura, sale basura. Si tú programas mal que 2 y 2 son 5, la máquina te va a decir que 2 y 2 son 5. Está mal, sí, pero para la máquina no tiene idea. La máquina no entiende, la máquina no percibe, la máquina no siente. Entonces, he estado viendo, como digo, juego mucho con inteligencia artificial y veo mucho de lo que la gente está haciendo con inteligencia artificial. Ayer veía yo precisamente un documental de un animador de Disney que ha trabajado en El Rey León, en La Bella y la Bestia, en muchos de los últimos grandes logros de Disney, y analizaba lo que hicieron unos chicos que son extraordinarios, que tienen una compañía productora de video, Corridor se llama, si mal no recuerdo, o The Last Corridor, algo así, que precisamente lo que hace es jugar mucho con CGI, con imágenes generadas por ordenador, computadora o computador, y que se convirtieron en personajes de cómic y de manga y de anime, y luego de tipo Marvel y tal y cual. Y entonces este animador decía: uy, me han quitado el trabajo, a ver, vamos a ver. Y conforme lo va viendo, termina diciendo algo que yo comentaba hoy
en Twitter. Es un filtro de Instagram, no es nada más que eso. Nada más que un filtro de Instagram con mucha más capacidad gráfica, con mucha más capacidad de procesamiento, con turbo, pero es un filtro. Cuando a la gente la convierten en un personaje de cómic, todos los generadores de inteligencia artificial, de imágenes de inteligencia artificial, que te piden que subas tu foto, y tu foto te la convierten en una pintura o en un personaje de cómic o de dibujos animados o de Marvel o de lo que sea, o del siglo XVI también había unos. Hoy subí mi foto a uno que hacía retratos del siglo XVI y los retratos que a mí me hizo eran de un pintor con profunda miopía y desinteresado por la realidad del siglo XVI. Ni siquiera me atrevo a mostrarlos, eran terribles. Pero lo que él analizaba era que lo mismo que habían hecho en La Bella y la Bestia, a ver, cuando la gente baila, cuando La Bella y la Bestia bailan, pues lo que hicieron fue filmar a dos personas bailando, uno con una botarga más o menos como la de la bestia, y luego a partir de eso hicieron la animación. Bueno, antes se hacía a mano, ahora se hace digitalmente, pero es el mismo proceso. De hecho, Blancanieves bailando, en la antigua película de Blancanieves, se hizo primero filmando a una mujer que bailaba, es mucho más fácil. Una actriz bailando, una bailarina especializada, hace los movimientos, luego tomas los fotogramas y vas dibujando sobre ellos y creas así los dibujos animados. Es estándar, eso siempre se ha hecho. Bueno, dicho eso, hay una cuestión que me llamó especialmente la atención y les voy a contar por qué. Hace muchos años yo hice un cuento que se llama El libro de García, que todavía pueden ustedes encontrar en mi bonito libro Más allá no hay nada, que está en Amazon, baratísimo, en Kindle solamente, en electrónico, porque cuando originalmente lo sacó la Universidad Autónoma Metropolitana, allá cuando el mundo era en blanco y negro, y nunca se ha vuelto a sacar en papel. No, hay libros que yo no veo sentido que existan en papel ya, la verdad. Yo soy muy de libros digitales, yo leo en el teléfono y en la tablet, y creo que el libro, el papel debería quedar para el libro objeto o para el libro donde vas a escribir anotaciones. Por ejemplo, tengo un libro de este alto así, con toda la obra de Da Vinci, los dibujos de Da Vinci, sus libros de notas, y hombre, eso en digital no luce tanto, ni lo puedes apreciar tanto como cuando tienes enfrente una reproducción gigantesca. Entonces, para eso creo que sirven. Pero bueno, este libro existe y en este libro está un cuento que una vez nació de la siguiente idea. Yo soy un gran lector de Borges y un día dije, Borges tenía una especie de biblioteca infinita. La Biblioteca de Babel, si mal no recuerdo, se llamaba. Igual me equivoco, entonces me regañan ustedes. Y en la Biblioteca de Babel planteaba una biblioteca donde estaban todos los libros del mundo, es decir, todos los libros del universo, y además es un juego extraordinario para explicar el infinito. Es decir, hay un libro que solo tiene as, hay un libro que solo tiene as, salvo una que está en blanco, pero en otro que en otra está en blanco. Es decir, están todos los libros posibles en la Biblioteca de Babel, y la gran mayoría de ellos pues, son inanes, ¿no? Porque no son creaciones literarias. Pero me interesaba mucho la idea del infinito de la Biblioteca de Babel de Borges, y entonces me propuse hacer un cuento que fuera lo inverso. Además, yo siempre quise escribir un capítulo para La Dimensión Desconocida. Saben que soy un súper fan de La Dimensión Desconocida. A ver si la semana que entra traigo mi nueva camiseta de La Dimensión Desconocida, porque traigo la de Scooby-Doo, que también es nueva. Y entonces escribí este cuento, que es una librería donde solo hay un libro. En muchas ediciones, en todos los idiomas, en todas las versiones, con ejemplares rotos, pero solo hay un libro. Y un personaje se encuentra el libro, se encuentra primero la librería, que es García, Libros Raros, y entra en ella y descubre que es absurdo que tenga un solo libro. El libro es Alicia en el País de las Maravillas, está en alemán, en francés, en ruso, en ediciones ilustradas por unos, por otros, por los demás allá, pero solo tiene Alicia en el País de las Maravillas. Y la idea es resolver, por supuesto, el enigma de por qué está esa librería llena de Alicia en el momento de la vida que sufre Everardo, que es el personaje, frente a García, que por supuesto es el dueño de la librería. Por cierto, como yo quería que fuera nunca fue un episodio de La Dimensión Desconocida, porque La Dimensión Desconocida se dejó de hacer, pero fue un episodio de cuentos para solitarios. Me lo compraron, me pidieron que escribiera el guión, lo escribí, lo dirigió Carlos García Agraz,
Las estrellas fueron Arturo Ríos, René Pereira y María Luisa Vázquez, y nunca lo he visto. Por alguna razón, bueno, es que se lanzó al aire en 1999, o sea, y yo en 1999 me fui de México y entonces nunca, incluso Carlos García Gras ha estado aquí, le dije, ¿y si puedes conseguirlo en cinta, lo que sea? No, tampoco lo tengo, me decía el director, estuvo aquí en la Semana Negra. El hecho es que yo nunca he visto el libro de García como fue lanzado en Cuentos para Solitarios, pero le propuse exactamente la misma idea a ChatGPT, porque este fue uno de los cuentos en los que además me interesé en hacer un pequeño video, en aquel entonces una grabación de cuál era el proceso creativo. Es decir, partes de una idea y cómo es que empiezas a escribir y dices, no, pues no me gusta que se llame así, no, pero es que esto tendría que tener este elemento. Entonces, conforme escribes, regresas, vas reescribiendo, vas creando ese universo que tú quieres generar. Cuando te sale bien, te sientes muy bien además. Y con los cuentos además se hace una cosa muy particular, que es, y esto se lo recomiendo yo siempre en los talleres que imparto de literatura, es una vez que terminaste tu cuento, lo guardas en un cajón o lo dejas en el archivo, en el disco duro, y te olvidas de él 2 o 3 meses, o al menos algunas semanas, 3, 4 semanas. Y luego vuelves a él, y entonces descubres un montón de errores, descubres que en ese tiempo se te han ocurrido cosas nuevas que puedes hacer con tu cuento, que tal vez si fulano no se lo tuviera esa novia, sino que además hubiera tenido una novia anterior que lo trató muy bien, y aunque esta otra lo trata bien, él se acuerda de aquella y eso le genera conflicto. Oye, estaría muy bien, aumentaría el conflicto que yo quiero que mi personaje enfrente, o se me ocurre que de pequeño tuvo un perrito y lo quería mucho, cualquier cosa así. Es decir, esto es lo que se llama dejar enfriar una obra literaria, sobre todo los cuentos, porque los cuentos son fundidos en bronce, no son construcciones como la novela. Y después de eso, pues ya tienes más o menos un cuento que puedes presentar a publicación. En el caso de la pintura pasa exactamente lo mismo. Los rayos X y los rayos ultravioleta nos han permitido descubrir las correcciones que hacen los grandes maestros. Y digo, de los grandes maestros, estamos hablando de Rafael, estamos hablando de Botticelli, estamos hablando de ¿cómo se llama el holandés? Por favor, el hombre de la perla. Siempre olvido nombres. Es una de las rasgos característicos de este podcast, de este video, de este streaming, de este video podcast, de este lo que sea. Yo olvido nombres. Entonces, vemos que tenía un personaje que quitó, lo sustituyó por otro, o él tenía la mano aquí, pero luego decidió que no, que a lo mejor la mano se veía mejor aquí, entonces borró esa y puso otra. Es decir, lo mismo pasa cuando un arquitecto diseña una cosa, pues empieza con unos bocetos y los bocetos van llenándose de ideas, van concretizándose, van siendo un proceso creativo que llega de una idea inicial que puede ser apuntada más o menos en una servilleta a los planos de una catedral que se puede construir, o de un teatro, del edificio que ustedes quieran. Todos los procesos creativos son eso, procesos claramente humanos, donde uno cambia de opinión, donde uno se olvida de cosas. El clásico de que estás escribiendo sobre un personaje, una escena maravillosa con un personaje, y de pronto te acuerdas que lo habías matado 2 capítulos atrás. Y eso, o reescribes la escena para ponerla antes de su muerte, o lo tiras todo a la basura. Se tira mucho a la basura, se omite mucho, se cambia mucho. Desde el momento de la concepción de la idea hasta tener la obra terminada. Es una de las razones por las que Leonardo anduvo con la Mona Lisa por toda Italia durante toda su vida y no la acababa, porque le quería agregar y le ponía y le quitaba. Y eso es un proceso creativo, y eso no lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no corrige, no reescribe, no repinta, no se replantea la obra una vez terminada a la luz de sus experiencias o a la luz de los lectores. Los escritores solemos tener lectores. No me refiero a las personas que leen lo que ya publicamos, sino a gente que nos hace el favor de leer nuestros cuentos y nuestras novelas antes de que las publiquemos. Terminamos algo y vamos con fulano o fulana, que son nuestros lectores. Dices, mira, este es el manuscrito, lo puedes leer y ya me dices.
lo leen, dicen, oye, ¿y por qué en el capítulo 7 este personaje cambia de nombre? Uy, pues se me olvidó. Yo estaba escribiendo y pues se me olvidó que se llamaba Elena y le puse Herminia. Le volvemos a poner Elena a todos. O ¿por qué pasó esto? O oye, esta escena, si la sacaras no pasaría nada. O esta escena le podrías dar mucha más fuerza. La gente que sabe, que lee, que tiene la experiencia subjetiva de la lectura y que por tanto te cuenta cómo haría las cosas o cómo mejorarías tu obra. Y entonces reescribes. Decían que, sobre todo respecto a los guiones de cine, y esto me lo dijeron a mí cuando yo estudié guión de cine en Los Ángeles con Robert McKee, un guión de cine no se escribe, se reescribe. Se reescribe una y otra vez, y metes personajes y sacas personajes y mueves de lugar los momentos críticos y a la hora que estás filmando se reescribe. Muchas veces el guionista tiene que estar en la filmación porque hay que reescribir un diálogo que de pronto ya no le gustó al director o no le gustó al actor principal. Eso es la creación artística, un proceso en el cual influyen un montón de cosas, todas ellas humanas, para ir de la idea al final. El cuentito que me escribió ChatGPT pues era bastante bobo, ¿no? Entonces era en una ciudad muy grande, ¿sabes? Una ciudad muy grande. Y entonces era una librería que tenía el libro de la vida, que era el único libro que había, y entonces pues todo el mundo lo consultaba porque tenía todas las respuestas. Pues vale, pues no tiene no tiene ningún elemento dramático, ahí está resuelto toda la vida de los seres humanos en el libro de la vida. Pero entonces para parecer un cuento llega una chica que va y compra el libro de la vida y entonces encuentra las soluciones a su vida. Yo leía el cuento y decía, a ver, gramaticalmente es correcto, pero no es un cuento, no tiene los elementos que le introduciría la experiencia humana. Esa es una de las cuestiones por las que yo no creo que el hecho de que una máquina pueda escribir canciones haga que mueran los compositores, que una máquina pueda generar imágenes haga que mueran los pintores, del mismo modo en que no creo que la invención de la motocicleta de carreras haga menos interesante ver a Usain Bolt correr. Usain Bolt ya no corre, pero vendrán tiempos distintos y vendrán grandes corredores como Usain Bolt y los seguiremos viendo, aunque sabemos que una máquina, un patinete eléctrico que puede llegar a 40 kilómetros por hora es más rápido que cualquier ser humano corriendo. Pero no nos interesa ver un patinete corriendo, a menos que sea una carrera de patinetes. Nos interesa mucho ver a una persona corriendo. La inteligencia artificial no hace avanzar sus aparentes creaciones artísticas, sus falsas creaciones artísticas, y creo que ese es uno de los elementos que hará que no pase de ser una novedad. Cuidado, muy útil es, tiene utilidad, es una herramienta, pero no es el fin del mundo, ni el fin de la composición, ni el fin de la escritura, ni el fin de la pintura, ni el fin de la fotografía, porque yo soy fotógrafo, los fotógrafos han dicho, ya se acabó el mundo. No. Exageramos habitualmente con las cosas tecnológicas, les atribuimos lo que no pueden hacer y al final seguimos siendo seres humanos y lo que más nos apasiona de todo es el espectáculo de lo humano, creo yo. Ustedes ya me dirán qué les parece. Jugué con el chat de OpenAI y lo malo es que se inventó completamente las respuestas. Sí, a ver, cuidado. Parte 2 sobre la inteligencia artificial. Yo lo hice, el otro día le pregunté al chat GPT sobre mí. Sí, ¿qué sabes sobre Mauricio Schwartz? Maravilloso. Entonces resultó que soy un escritor y periodista mexicano. Hasta ahí vamos muy bien. Luego que estudié un montón de carreras, porque le pregunté 3 veces 3 respuestas totalmente distintas, que estudié historia, o que era yo historiador, o estudié letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y gané un premio de divulgación que no he ganado. Y tengo libros que no... las primeras 2 veces dijo que había yo escrito unos libros que no he escrito, pero que tampoco existen. Si tú buscas los libros que me dijo ChatGPT o el OpenAI, esos libros no existen. Luego y al final me atribuyó 2 libros que sí existen, pero que de los que no soy autor. De mis 17 libros no dijo ni una palabra. La gente que está tomando a ChatGPT como una fuente de información comete un error gravísimo.
El ChatGPT sirve para tratar de hacer un lenguaje lógico que parezca natural, no los datos. Los datos se los inventa. Los datos los saca de donde sea. No necesita, no va a la página de Wikipedia y saca mis datos en la página de Wikipedia y te los presenta, aunque sea reescritos. No. Toma 2 líneas de allí y luego busca algunos libros que alguien puede haber escrito y luego busca otros. Toma de todos lados para crear un personaje falso, que soy yo al principio, porque las 2 primeras líneas sí están sacadas de Wikipedia. No es una fuente de datos. El que sí es una fuente de datos es el, ¿cómo se llamaba? El de Bing. O sea que es un buscador por voz, un buscador por texto natural, no por texto booleano como lo hace Google. Entonces, no confíen para nada en Chat OpenAI porque no es fuente de información. Pídanle lo que sea, les va a contar historias de lo más terribles.